Estamos estudiando, leyendo el libro de Eclesiastés, un libro muy completo, muy profundo y que nos, nos revela y nos devela eh, la vida y su esencia, lo más importante de la vida. Nos resume con principios eh, de parte del Señor para nuestra vida, con verdades maravillosas, nos define la vida y nos enseña a ver con más luz, con más claridad la voluntad del Señor y cómo nosotros debemos caminar por la vida en todas las facetas de nuestra vida como personas. Si eres doncella, si eres una mujer madura, si eres un joven o un hombre ya formal, ya con madurez, o si eres un anciano o una anciana, no importa. El estado civil, no importa tu cultura, no importa en qué latitud del planeta tú te encuentres, ni en qué circunstancias. Esta palabra de Dios que está en Eclesiastés se acomoda perfectamente a todas tus circunstancias y a mis circunstancias. Aquí hay palabra de Dios para todo momento, y para todo tipo de persona y todo tipo de pensamiento, porque la palabra de Dios es así de perfecta, así de completa. Entonces, hacemos muy bien en leerla, en apreciarla, en memorizarla, en escudriñarla, porque vamos a encontrar grandes secretos, grandes verdades. Hace un par de días una persona me comentaba acerca de algunos temas que están en la Biblia que, bueno, que nunca se han enseñado, que nunca se tocan, ¿verdad? Y me preguntaba que por qué pasa eso. Bueno, pues es que a veces nada más, a ver, nos enfocamos a la parte religiosa de la vida, que si la fe, que si el amor, que si el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo, los dones, la iglesia, el Evangelio, nuestro Señor Jesús, la vida de Pablo y nos enfocamos mucho a, déjame decirlo de esa manera, como a temas religiosos, déjame decirlo así, y se nos olvida o no logramos apreciar que la Biblia nos habla de todo, de todos los aspectos que tienen que ver con la vida de cualquier persona. La vida queda totalmente descubierta, descifrada. Las incógnitas de la vida quedan descifradas totalmente cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, pero nos salimos de ese marco religioso, de esos temas sobre los cuales se ha enseñado muchísimo y se seguirá enseñando, y es la voluntad del Señor, pero tenemos que creerle a Dios en todas las otras escrituras que están acá, que nos enseña, vuelvo a subrayar y no me canso de subrayar, nos enseña sobre todos los temas de la vida de una persona, y los temas de la vida diaria también, de la vida terrenal. Y bueno, terminé el video anterior en el versículo 15 del capítulo 3, donde dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Esa palabra, esa frase ahí incluso tan poética, déjame decirlo de esa manera, porque es una frase no común, pero con una gran belleza. Y dentro de esa belleza que está en sus palabras, pues el concepto es más bello todavía que las palabras mismas, y bueno, lo comentaba que todo lo que fue, pues en esencia ya es, o sea, es un hecho consumado. Y todo lo que ha de ser, pues fue ya, o sea, todo lo que viene en el futuro ya está hecho, ya sucedió. ¿Cómo que ya sucedió? Bueno, desde la perspectiva de Dios está consumado. ¿Por qué? Porque decíamos que Dios llama a las cosas que todavía no son como si ya fuesen. Bueno, pues así es nuestro Señor, que sabe, que conoce lo que va a pasar, lo que ya pasó y lo que hubiera pasado si. O sea, lo conoce todo, toda esa perspectiva. Tan grande así es nuestro Dios. Y Dios
restaura lo que pasó. Y aquí me detuve. Dios restaura lo que pasó. Qué reconfortante es este versículo, ¿eh? Qué versículo lleno de amor, lleno de mucha ternura. Dios restaura lo que pasó. En la vida de cualquier persona, pues suceden muchas cosas que a veces tienen que ser restauradas. ¿Qué es eso de restaurar? Pues restaurar, vamos a decirlo así en términos muy sencillos, pues es, reconstruir algo que fue dañado, algo que se lastimó, algo que se quebró, algo donde hubo una herida. Hay que restaurar un tejido roto, vamos a decirlo así. Y sí, ciertamente. Mira, a mí me gusta mucho ese versículo de Lucas capítulo 4, donde el Señor dice que el Señor me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Ese tema, los quebrantados de corazón, es todo un tema, un tema bellísimo. Ahí tienes un tema, ¿verdad?, que es importante que nosotros lo conozcamos. Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es un quebranto? Algo que se quebró. El corazón se quiebra. El corazón de pronto se llena de tristeza, se llena de amargura. De pronto hay dolor en el corazón, hay sufrimiento. Bueno, por circunstancias que pasan. Desde la muerte de un ser querido, una gran decepción, un gran insulto, una herida tremenda, ¿verdad?, hasta económica, lazos familiares. A veces se dañan las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, entre miembros de una congregación también. Por ejemplo, conocí a una hermana que me llamó en algún momento y bueno, había sido dañada tremendamente en su corazón. No quiero decir que por la iglesia o por ella misma, pero bueno, ella sufrió una decepción tremenda, espiritualmente hablando, y cuando ella me llama, pues Dios había tocado su vida y ella estaba en una excelente actitud para ser restaurada. Eso de la restauración de nuestra alma, la restauración de una vida. ¿Cuántas vidas de pronto se extravían, se echan a perder, huelen mal por el pecado y pareciera que todo está perdido? Pero no, esta es una palabra bella. Dios está atento a todo lo que pasa en nuestra vida. Me encanta la vida de Ruth, por ejemplo, ¿verdad? Una vida que en algún momento, ¿verdad?, ella ahí, ¿verdad?, y su suegra y todo, ¿verdad?, cuando regresa, pues ¿qué pasa? Llámenme Mara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en amargura estoy. Y ella fue restaurada. Entonces, ¿todos tenemos que ser restaurados muchas veces? Sí. Sí, aquello que se dañe, estemos dispuestos y tengamos esta palabra de fe y de esperanza, Dios restaura. No hay nada imposible. Dios puede restaurar todo tipo de odios y rencores entre familias, entre personas, Dios quiere sanar los corazones. Es una palabra bellísima, bellísima. Así es que aprendamos esto de la vida, No todo está perdido, Bien, vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de justicia, allí iniquidad. Bueno, en la vida todos tenemos que tener en algún momento contacto con el juicio. Cuando digo juicio no hablamos del juicio de Dios. No, estamos hablando, ni tampoco estamos hablando de un juicio legal. No, estamos hablando de cosas que tienen que ser juzgadas correctamente. Y eso, voy a subir un video acerca de si podemos juzgar o no.
y cómo debemos juzgar las cosas, cómo debemos juzgar los hechos, cómo debemos juzgar a las personas, cuáles son esos principios de Dios para poder juzgar correctamente. Y nosotros también estamos siendo juzgados, nuestros actos están siendo juzgados por aquellos que Dios ha puesto en autoridad sobre nuestra vida para que seamos juzgados. Bueno, pues dice aquí que hay muchas veces en lugar de un juicio correcto, un juicio equitativo, un juicio con la verdad, un juicio justo, pues a veces obró la impiedad. O sea que a veces muchos de los juicios que hacemos o de los juicios que nos hacen están cargados de impiedad, de no temor a Dios. O sea, son injustos. Y esa situación, si nosotros no la entendemos, que sí la vamos a vivir, que debemos estar preparados para cuando eso ocurra en el trabajo, con la familia, donde quiera que fuere, pues vamos a reaccionar mal, vamos a llenarnos en nuestro corazón de resentimiento, de venganza contra las personas. Y no, eso no debe ser, ¿eh? Dios quiere que tengamos un corazón limpio, puro para Él y para los demás. Entonces, sí, pero nos advierte que va a haber juicios impíos sobre nuestras vidas, ¿eh? Y luego dice, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Este punto es muy importante. A ver, Dios quiere que sepamos que Él es justo. Dios siempre es justo. Y como sus hijos, nosotros tenemos que vivir la justicia. O sea, siempre todo lo que digamos que sea justo. Todo lo que hagamos que sea justo. Pero voy a subrayar esto. Una cosa es lo que tú crees que es justo y otra cosa es lo que Dios dice que es justo sobre ese mismo punto. Muchas veces lo que pensamos que es lo justo y lo correcto no lo es. Entonces, cuando hablamos de justicia, tenemos que entender que es la justicia de Dios. Esa es la correcta, ¿eh? Entonces, créeme que nos falta muchísimo, muchísimo de entender esa justicia de Dios. Como cristianos seguimos llamando, seguimos creyendo que esto es injusto, aunque Dios dice que eso es justo. Por ejemplo, Dios ordenó matar niños. Sí, tú lo sabes. Tú que has leído la Escritura, ordenaba que fueran a aquel pueblo y que mataran a hombres, a mujeres y a niños, y aún a bebés de brazos. Te pregunto, ¿eso que Dios ordenó que hicieran, te parece justo? Porque muchas veces contra eso estamos. Pero ¿qué culpa tienen los niños? Y eso no es justo y que, en fin, podemos decir muchas cosas. Sin embargo, Dios pidió que así se hiciese. Y si Dios pidió que así se hiciese, Él es justo, siempre es justo. Dios nunca ha cometido una sola injusticia, porque la Escritura nos enseña que una injusticia es pecado. Entonces, si decimos que Dios no es justo, estamos diciendo que Dios es pecador, que comete pecados. Y esa es una herejía tremenda, ¿eh? Entonces, a ver, la justicia de Dios es la que nosotros tenemos que aprender, ¿eh? Entonces dice que muchas veces, en lugar de que se hagan las cosas justas, va a haber lo contrario, iniquidad. Y la iniquidad es pecado. Ahora, aquí va esta enseñanza. Nosotros tenemos que ser justos con los demás. Atención con esto, porque este es el verdadero evangelio, el que no se predica y el que rechazamos. ¿Cuál? Aunque contigo se cometan injusticias, tú tienes que hacer lo justo para con las personas que están siendo injustas contigo. Ese es el evangelio, ¿verdad? Al que te den una mejilla, ¿qué dice? Devuélvesela. No, ponle la otra. Ponle la otra. Tremendo. Ahí mismo dice,
al que te quite lo que es tuyo, dice, no pidas que te lo devuelva. Ese evangelio no se predica y son palabras del Señor Jesús. Entonces, a ver, si alguien comete una injusticia conmigo, lo carnal, lo que el mundo enseña es devuélvesela, devuélvesela. ¿Verdad? Si él te hizo primero, es justo que tú se la devuelvas. Esa no es la justicia de Dios, ¿eh? Entonces, bueno, aprendamos que estamos rodeados de muchísima injusticia, pero nosotros tenemos que ser justos con los demás, aunque ellos no sean justos con nosotros. Ese es el Evangelio. Versículo 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Al justo y al impío los juzgará Dios. Claro, Dios está viendo las obras que todos nosotros hacemos, los que somos creyentes y los que no son creyentes. Dios está atento al corazón de todos, a las acciones de todos. Recordemos que Él va a dar a cada uno según sean sus obras, según sea lo que hayamos hecho en la vida. Entonces, al Señor no se le escapa nada y Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Entonces, Dios está atento a todo comportamiento de sus hijos, si es justo o si es injusto ese comportamiento, a todo comportamiento de todo ser humano, y Dios juzgará. Entonces, el juicio correcto nada más lo puede hacer Dios. El juicio correcto de todas las cosas. Entonces, entendamos que pongamos esto sobre nuestra vida. Siempre dos cosas. Una, que Dios nos está mirando lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, aunque estemos escondidos, aunque estemos a solas, donde quiera que estemos, el Señor está atento a nuestra vida. ¿Ok? Y que Dios juzgará nuestra vida, juzgará todas las cosas. Esas son dos enseñanzas valiosas que debemos ponerlas en nuestra vida, ¿eh? Dice ahora el versículo 18, este es tremendo, dice, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, a ver, ¿habías oído que te enseñen de este punto? Que los hombres muchas veces somos semejantes a los animales, tenemos a veces un comportamiento más animal que los animales. Muchas cosas que se dicen, muchas cosas, bueno, en el último tiempo, ahora con tantas, con esta forma de comunicación que se hace así tan rápido y al instante estamos enterándonos de muchísimas cosas, raya en la locura el comportamiento humano, ¿eh? De repente crímenes horrorosos o acciones espantosas que nunca nos imaginábamos que fuéramos a ver. Pero eso ocurre. ¿Por qué? Porque los hombres muchas veces tenemos un comportamiento tan instintivo, tan bestial como los mismos animales. Aquí está. Entonces a veces el hombre es un animal. Sí, totalmente. Y aquí lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Entonces dice, y es así, dice, porque, el versículo 18, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, para que Dios los pruebe y sepan que ellos mismos son como las bestias. Dios nos prueba, ¿eh? Muchas cosas que ocurren, atención con esto, muchas cosas que vamos a observar en la vida, justicias, injusticias, impiedades, cosas bondadosas o cosas horrorosas que nos va a tocar ver en las escuelas, en la vida común de todos nosotros, ¿verdad? Dios nos está probando con todo aquello que nos permite oír, que nos permite participar, ¿eh? Dios nos está probando. Entonces, ¿Dios nos prueba? Sí.
Dios nos pone muchas pruebas. ¿Y para qué nos prueba Dios? ¿Para qué? Bueno, hay muchas razones bellas, ¿eh? Una es, a ver, para que nosotros mismos nos demos cuenta lo que va a brotar de nuestro corazón. Porque a veces en situaciones de prueba es cuando realmente sale lo que piensas, lo que vas a hacer, ¿verdad? Y entonces te das cuenta que, ¿a poco yo dije eso? ¿A poco yo hice eso? ¡Ay, me avergüenzo de lo que hice, de lo que dije! Sí, lo que pasa es que lo teníamos escondido en el corazón. Solo que como no se había manifestado la oportunidad, de pronto Dios nos pone una prueba y sale aquello, ¿no? Entonces Dios quiere que nosotros nos demos cuenta y conozcamos nuestro propio corazón, porque hay cosas ocultas en nuestro corazón, repito, que solamente cuando Dios nos prueba, entonces sale lo bueno o lo malo de lo que teníamos guardado, ¿eh? Entonces sí, esta es una verdad que también conviene que la tengamos, ¿eh? Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, dice así, estoy en el versículo 19, dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Mira qué simpleza, ¿eh? Qué simpleza, qué sencillez. A ver, el creador de todas las cosas tiene en su mano la vida de todos los animales y la vida de toda persona. Y así como los animales tienen un fin, nosotros también tenemos un fin. La diferencia entre unos y otros es que nosotros, delante de Dios, tenemos el valor de lo que es el ser personas con entendimiento, ser personas que estamos en ese plan del Señor, ¿verdad? Y los animales, si tienen vida, a ver, cabe aquí algo muy interesante. A ver, nosotros como seres humanos somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Los animales no. Los animales no. La imagen es que tenemos la misma figura. El cuerpo de una persona es igual al cuerpo de Dios. O sea, cabeza, brazos, dedos, hombros, espalda. Hay versículos en la Biblia que así lo refieren, ¿verdad? Subí el video donde doy los versículos de cada parte del cuerpo de Dios. El video se llama Tómate una selfie con Dios. Si lo quieres ver, ahí están todos los versículos. Bien, entonces, esa es la imagen. Y la semejanza, eso es en lo profundo, ¿verdad? Dios tiene mente, nosotros también tenemos mente. Dios tiene conciencia, nosotros tenemos conciencia. Dios tiene alma, nosotros tenemos alma. Dios tiene espíritu, nosotros tenemos espíritu, ¿eh? Entonces, esa es la semejanza que tenemos. Aparte que, bueno, pues cada uno de nosotros, ahí está representado el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos nosotros cuerpo, alma y espíritu y ahí están representados. Los animales no, ¿verdad? Aquí la gran pregunta y da para un estudio muy bello es, a ver, ¿los animales tienen cuerpo? Sí. ¿Tienen alma? ¿Tienen espíritu? Ese es un buen estudio, ¿eh? La Escritura nos dice aquí mismo en Eclesiastés que cuando un animal muere, ¿verdad? Pues su espíritu vuelve abajo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y la pregunta es si los animales tienen alma. Nada más hay un versículo que habla acerca del alma de la tórtola, ¿verdad? Entonces, nada más. Pero no encontramos enseñanza bíblica que nos refiera acerca del alma de los animales. Podemos afirmar que los animales no tienen alma. Es más, se peca con el alma y los animales no tienen pecado. Si tuvieran alma, entonces podrían pecar y tendrían pecado. Esto es interesante. Te das cuenta cómo cuando escudriñamos la palabra, y en este caso aquí el libro de Eclesiastés, nos vamos hacia enseñanzas que normalmente no las estudiamos. Bien, dice, escuchen esto, estoy en el versículo 19 en la segunda parte. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Una misma respiración, ¿verdad? Los animales respiran del oxígeno
de la naturaleza y nosotros del mismo oxígeno. Esto da para acomodarlo en los estudios que estoy presentando sobre el ADN del universo, ¿verdad? Más adelante, cuando llegue la oportunidad, cuando Dios me conceda en su gracia continuar con esos estudios, hablaré sobre estos aspectos, esa respiración. ¿Por qué respiramos el aire? El aire es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu es el que da la vida. Y también nosotros respiramos ese aire, ¿verdad? El mismo aire que respiran los animales. Pero bueno, da para más y luego andaremos sobre esto. Dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Interesante, qué semejanza tan hermosa nos está haciendo el Señor. Desde así como nace y como muere el animal, así nosotros también. Así como a veces se comportan los animales, así también nosotros nos comportamos. Lo mismo que respira el hombre, igual lo respira el animal. Y tanto el hombre como el animal van a un mismo lugar cuando mueren. Interesante, ¿verdad? Bien, y luego dice bueno, y subrayo, que todo volverá al polvo. Bueno, pues nosotros fuimos hechos precisamente del polvo y está establecido, otra vez, está establecido por el Señor que al mismo polvo hemos de regresar. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Mira, aquí está lo que mencionaba, ¿verdad? El espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Esto da para estudios acerca, en primer lugar, del alma y del espíritu, ¿no? Dice que el espíritu del hombre sube arriba. ¿Por qué el espíritu del hombre sube arriba? ¿Y por qué el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Ese es un misterio hermoso. ¿Quién dio el aliento de vida a los hombres? Dios. ¿Cuándo lo dio? Cuando hizo a Adán, ¿verdad? Y entonces sopló en él. En ese momento, ese soplo, ese aire que Dios le transmitió a Adán, es el que le dio la vida. Bueno, ese espíritu de vida, ese aliento de vida, vuelve a Dios. O sea, cuando el hombre muere, ese aliento de vida regresa al Señor, que es quien lo dio. La pregunta acá para analizar es, ¿y por qué el espíritu de un animal vuelve abajo a la tierra? Bueno, en primer lugar, porque Dios no sopló en los animales. No tenemos una escritura que nos diga que Dios lo hizo así. Entonces, ¿será que no es el mismo espíritu? A ver, otra vez. El espíritu que nos da la vida a los seres humanos, ese salió de Dios. Bueno, y el espíritu que le da la vida a los animales, ¿salió directamente de Dios? A lo que tenemos acá podemos decir que no, ¿verdad? Ahora, no tenemos un versículo que sí nos lo diga, pero aquí se establece una diferencia entre el espíritu del hombre que sube arriba y el espíritu del animal que desciende abajo a la tierra. Y la pregunta sería, ¿y a dónde desciende? O sea, ¿a qué lugar? Muy interesante, ¿eh? Claro que daría para una locura. Mira, cuando me pongo en lo personal a analizar la palabra del Señor, me hago muchas preguntas y algunas de ellas están muy locas, pero muy, 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 muy locas, tremendamente locas. Esta que voy a decir, a lo mejor hasta te va a causar gracia, pero, y está muy, muy fuera de, pero yo acostumbro a hacerme muchas preguntas y después ir buscando en la palabra del Señor si hay alguna enseñanza al respecto. Por ejemplo, a ver, ¿por qué el espíritu de los animales vuelve abajo a la tierra, desciende a la tierra, abajo? ¿Será
que hay espíritus, atención, será que hay espíritus que están abajo, ¿verdad? Así la palabra así no, si nos enseña tal cosa, ¿verdad? Espíritus que están abajo y que, déjame decirlo así, déjame decirlo de esta manera, que encarnan en animales y cuando el animal muere, ese espíritu regresa abajo. Te dije que era una locura, ¿eh? Bueno, pero hay que hacernos muchas preguntas para ir encontrando. Algunas inmediatamente se descartan porque no tienen ni lógica espiritual ni nada. Y créeme que muchas veces vas encontrando, sí, hilos de sabiduría, verdades de Dios que están ocultas, ¿verdad? Pero es un rompecabezas perfecto. Todo es un rompecabezas perfecto en la palabra del Señor. Entonces, sí, vale la pena reflexionar, meditar, escudriñar. Y para ello, bueno, muchas preguntas son importantes. Y déjame terminar, se me ha terminado ya el tiempo. Dice, así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Muy interesante. Y me quedo con la primera parte. Alegrarse en su trabajo. Seamos alegres en la vida, en nuestra vida diaria. Levántate con alegría, acuéstate con alegría, convive con todas las personas con una gran alegría. Ve a tu trabajo, ve a tu escuela, donde quiera que estés, refleja la alegría del Señor. La alegría es un sello maravilloso de amor, de bondad, de amistad, de buena voluntad. La alegría refleja la presencia del Señor. La alegría refleja mucha paz. Entonces, ve a tu trabajo, no estés refunfuñando en tu trabajo, no estés siempre murmurando del jefe, del exceso de trabajo, de tu sueldo, de que hoy, ¿cuándo será el fin de semana? Hoy, y ahí estamos. No, no. Los hijos del Señor tenemos que vivir con una gran alegría.